Estamos festejando y celebrando y conmemorando principalmente, Cristian Televidentes, el mes púrpura. Vamos a hablar de la epilepsia y para eso está con nosotros el neurocirujano, el doctor Joel Sanabria. Doctor, buen día, qué gusto recibirte aquí con Cristian. ¿Cómo estás? Doctor, bienvenido. Buen día Marcelo, buen día Cristian. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por estar acá. En privado, Cristian, hablábamos de la evolución del tratamiento de la epilepsia. Yo me quedaba boquiabierto porque hay muchas cosas que cambiaron para bien, ¿verdad? Sí, Marcelo, algo que nos dejó así a todos los que estamos acá es que ya se puede operar esto. Sí, es así, doctor. Así mismo, existen algunos casos que conocemos como epilepsia refractaria. Son casos difíciles de pacientes que ya toman una medicación, no respondieron, toman otra medicación, no respondieron. Igual tienen muchas crisis de epilepsia, muchos ataques de epilepsia, ¿verdad? Y esos casos, existe un porcentaje, un 30% que se pueden estudiar y ver exactamente la parte que está generando la epilepsia. Y otros de esos casos se pueden operar y llevar a una curación o por lo menos disminuir la crisis, que tiene un impacto muy importante en la vida y en la calidad de vida de esos pacientes. Doctor, el cerebro es algo que está rodeado y se maneja con energía, ¿verdad? Con destellos. La epilepsia tiene que ver con estas fallas eléctricas dentro del cerebro. ¿Qué es lo que hace que tengamos epilepsia o que la gente tenga epilepsia? Exactamente, esa es una de las mejores comparaciones que hacemos, imaginando el cerebro, las neuronas, que son las células que están dentro del cerebro, como un cableado, una red de cables que están totalmente interconectados. Ahora, cuando esas conexiones o cuando esos cables no están funcionando tan bien, es como si fuese que hay un cable pelado, como si fuese que hay un cortocircuito. Y ese cortocircuito, cuando se empieza a diseminar, crea un ataque, una crisis de epilepsia. Sería la mejor comparación para entender un poco mejor. Ahora, doctor, ¿cuánto queda todavía de deuda con la gente con epilepsia de parte del Ministerio de Salud? ¿Se llega, más todavía enfocando un poco ese Paraguay profundo, en donde muchas veces por ese tipo de crisis la gente hasta quiere pensar cosas sobrenaturales que le están pasando a su criatura? Hay mucho de misticismo todavía cuando en realidad la ciencia tiene la respuesta. Así mismo, eso se empieza con educación, no solo la parte médica, sino la población, y por eso este tipo de actividad. Y le agradecemos a todos para concientizar y decir que es una enfermedad neurológica y cerebral. Nosotros sabemos exactamente dónde está el problema y eso se trata con remedios. Si no se trata con remedios, cada crisis es como si fuese que se está quemando un chip del cerebro. Entonces, no hacer un tratamiento adecuado y dejar pasar eso puede dejar con secuelas y puede a largo plazo afectar un poco la calidad de vida de esos pacientes. Doctor, ¿y ustedes desde ahora, ustedes con su equipo se están preparando para un gran congreso que va a haber en agosto? A ver si nos cuenta un poco de eso, por favor. Exactamente, es un congreso que se habla de epilepsia, un congreso multidisciplinar que no abarca solo la parte médica, eso es lo bueno. Se apunta no solo a los neurólogos, sino a los médicos en general, y no solo a los médicos, otra vez a los familiares y a los pacientes, para tratar de abarcarles a todo ello y ayudarles también tanto al tratamiento cuanto a la reintroducción laboral, porque se tiene un poco ese mito del que tiene epilepsia no puede trabajar, el que tiene epilepsia no puede hacer tal cosa, y estos pacientes hay muchos que con buena medicación y buen manejo hacen una vida exactamente y totalmente normal. Claro, depende mucho también de la disciplina del paciente y de la familia también, imagino, doctor, ¿no? En cuanto al consumo del medicamento en hora y en forma, ¿cuántas veces hemos visto también de por ahí accidentes de tránsito y demás de mano de una persona que tuvo una crisis por no haberse medicado? Así mismo, incluso existen países que tienen unas leyes por los cuales algunos no pueden incluso manejar, otros que tienen que estar por lo menos 6 meses, un año sin crisis de epilepsia para poder manejar, o para manejar maquinarias pesadas. Entonces existe todavía una parte muy delicada con ese tema de los pacientes con epilepsia, pero tenemos que tener conocimiento para poder discutir y para poder hablar, ¿verdad? Doctor, en este congreso que van a tener en agosto van a encarar las diferentes miradas, porque también se estaba hablando de que el cannabis podría ser importante para tratar esto. ¿Van a abordar de repente también estos temas que son a veces tabú también para la gente? Sí, se abarca no solo la parte medicamentosa, la parte de cirugía, vienen extranjeros a hablar, la parte de cannabis, la parte de dieta cetogénica también, que es un manejo con dieta para el control de epilepsia. Entonces existe una gama muy grande para el tratamiento y manejo de esta enfermedad neurológica. Esta imagen que tenemos de apoyo es prácticamente lo que vos decías, doctor. Así, por más que nos cueste muchas veces creer,
funciona nuestro cerebro en cada microsegundo. Exactamente. Cuando nosotros hablamos de función cerebral, tenemos que entender, por ejemplo, al hablar yo sé que hay una parte exacta que se está activando. Cuando yo estoy viendo esto, hay otra parte que se está activando. Entonces, cada parte cerebral tiene un lugar que funciona. Ahora, ¿qué pasa con la epilepsia? En vez de tener esta conexión de un lugar con otro, se activa todo al mismo tiempo. Entonces, es como si fuese que todo el cerebro se queda activando al mismo tiempo y el cerebro obviamente no aguanta esa sobrecarga y ahí hace una crisis de epilepsia. Y otra vez es importante saber que las crisis de epilepsia no son solamente esas convulsiones que nosotros llamamos. Hay algunas crisis que es solamente dejar la mirada fija, que llamamos como crisis de ausencia, o dejar caer totalmente el cuerpo, tener una sensación diferentes. O sea, algunos tipos ya son, o sentir un olor diferente, ya son consideradas crisis de epilepsia. Doctor, si yo rápido era para preguntarte, tengo estoy en una reunión y veo que una persona tiene un ataque de epilepsia, ¿cómo yo tengo que reaccionar ante eso? Yo pienso que esa es una de las mejores informaciones que tenemos que transmitir acá. Lo primero de todo es no desesperarse, porque el 80% de las crisis de epilepsia pasan solitas. Entonces yo sé que un paciente convulsionando, sé que va a pasar, yo también me quedo tranquilo. ¿Qué pasa? Generalmente todo el mundo se desespera, nadie sabe qué hacer, sí. y ahí es más difícil. Segundo, como ya sabemos que esa crisis va a pasar, lo único que hay que hacer es protegerla al paciente, que no se golpee. Entonces poner alguna almohada, no hay que estirarle, no hay que forzar nada, ponerle alguna almohada y que él no se golpee con el piso, con el borde de la mesa o algo. Y tercero, es importante saber que como eso va a pasar, no introducirle nada a la boca, no darle ningún medicamento, no darle agua, no darle de comer, porque después de la crisis de epilepsia él va a estar un rato todavía dormido y después a poco se va a despertar. Después existe un gran mito, que es el mito de que se va a tragar la lengua. Se va a tragar la lengua, entonces tengo que meter mi dedo para tratar de evitar eso, sí. Y ahí acaban los pacientes o los que le ayudan acaban siendo mordidos. Bueno, perdieron el dedo, doctor. Exactamente, entonces, pero la lengua es un músculo que está exactamente insertada en el piso de la boca. No existe forma de que la lengua vaya para atrás y se trague. Entonces eso es un mito y no hay que hacer. El paciente generalmente va a dejar de convulsionar solito, y después solo se va a despertar. ¿Cuándo es una emergencia? Cuando la convulsión dura más de 2 minutos. Ya pasaron 5 minutos y sigue convulsionando. Allí hay que tratar de llamar a una ambulancia porque existe algo que se llama estatus epilépticos, que es una emergencia neurológica que ahí tiene que internarse y necesita hacer medicaciones para pasar a esa crisis. O sea, está mi paciente con la crisis y lo que tengo que hacer es alejar todo lo que él podría echar por él, lo que se podría caer o lo que le podría golpear. Y dejarle y cuidarle nada más. Dejarle, va a pasar y ahí cuando pasa se le llama a una ambulancia y que le lleven a un hospital. Doctor, ¿cuáles son los primeros síntomas de alerta para una familia que tiene un integrante con epilepsia? Y me enfoco de vuelta en el Paraguay profundo, en donde de por ahí no saben cómo actuar, no saben qué hacer. Hay en la USF un médico que puede diagnosticar esto de manera primera ya. ¿Requiere sí o sí alguien de mayor formación médica? Claro, lo ideal es primero identificar, ¿verdad? Sí. Si son médicos generales, idealmente ellos van a tener la formación para poder identificar cuándo es una crisis de epilepsia y cuándo no. Entiendo. Porque hay pseudocrisis, hay veces que el desmayo se confunde con una crisis, entonces existe todo un manejo así un poco difícil. Protocolo un poco diferente. Ajá. Y una vez diagnosticado, idealmente sería bueno referirle a un neurólogo, sí, o especialista en epilepsia, porque hay algunos estudios que se tienen que hacer. Hay que estudiar la parte cerebral con una resonancia, hay que hacer un estudio que se llama electroencefalograma para estudiar la actividad eléctrica cerebral. Entonces todo eso es muy, muy importante y necesita ya ser referenciado a un centro terciario. Sí, doctor, ¿uno nace con epilepsia o un golpe también me puede convertir en una persona epiléptica? Existen tipos de epilepsia que tienen una base genética, que uno puede nacer con epilepsia, son generalmente unas epilepsias más generalizadas, más difíciles de tratar, pero luego de un golpe, luego de un sangrado, luego de un tumor cerebral, vos como la parte de afuera que estamos viendo ahí, es la que se llama corteza cerebral. Cuando esa se irrita es cuando crea esa crisis de epilepsia. Entonces cualquier otra lesión puede también generar una epilepsia. Entonces puede ser primaria, cuando hablamos de la parte yo nací así, fue genético, o secundaria cuando fue algo que causó eso. ¿Sí? Quiero quedarme con lo genético. ¿Papá o mamá con epilepsia, hijo, va a nacer también con esa condición o no se hereda, doctor? No, generalmente son mutaciones que el paciente nace con eso. Muy difícilmente es algo hereditario. Obviamente existen formas familiares, pero no es más o menos algo que buscamos, ¿sí? Entiendo. Doctor, este congreso entonces que vamos a tener en agosto, estabas explicando que es de acceso para toda la gente, va a ser el 1 y el 2 de agosto. Los 2 días son para que
Marcelo, Cristian o los compañeros que quieran participar puedan hacerlo, o un día es para el plantel médico y el otro día para las personas civiles como nosotros? Sí, que no somos generalmente médicos? el programa nos dice exactamente cómo son las cosas. Entonces hay un horario que es específicamente para médicos, otros horarios que son para eso. Eso después, cuando esté el programa mejor difundido, se publica todo y todos podemos tener acceso. Doctor, ¿la epilepsia es una enfermedad cara o no? Sí, sí, totalmente. Para la población, para el familiar, es totalmente cara porque estamos hablando de tomar medicaciones todo el resto de tu vida, ¿verdad? Y quitando la parte de exámenes diagnósticos como electroencefalograma, resonancia, algunos pacientes no tienen dependencia, entonces necesitan de un cuidador. Si necesitan de un cuidador y no pueden pagar un cuidador, significa que la mamá tiene que estar atendiendo, o sea, que la mamá no puede trabajar, ahí, o sea, es menos dinero y tiene un impacto a la familia, ni qué decir, a la sociedad, ¿verdad? Por eso es importante que tengamos idea y que sepamos tratar bien esta enfermedad. Doctor, la epilepsia puede poner en riesgo la vida de una persona. Fuera de los ataques y las convulsiones, ¿puede una persona con epilepsia ir deteriorando su salud? ¿Esto deteriora la salud si no se trata? ¿Puede llevar a la muerte, doctor? Sí, directamente a la muerte es muy difícil, pero cada crisis de epilepsia sin tratar va haciendo un deterioro neurológico. Un deterioro neurológico puede tener otras secuelas otra vez al final, como el paciente ya puede perder funciones del habla, puede perder funciones para tragar, y entonces eso va deteriorándose y ahí va a ser cada vez más difícil si no se tratan bien y si no se le controla bien a estos pacientes. ¿Hay una diferencia en los síntomas o en lo fuerte de las convulsiones en un hombre y en una mujer o no? No, generalmente no tiene así mucha la manifestación. Lo que cambia es dependiendo del área donde comienza la epilepsia. Que comienza solo como una crisis motora, que es solo con movimiento del brazo, o como unos desmayos, o como algo generalizado. Son esas las manifestaciones, que no tanto por el sexo no cambiaría, no cambiaría mucho. Y estamos hablando de una enfermedad que puede agarrar desde niños, desde recién nacidos, hasta adultos mayores, ¿verdad? No tenemos rango etario específico para eso tampoco. Sí. Doctor, antes se practicaba las terapias de electroshock para las personas con epilepsia. ¿Eso ya no se hace más o como tiene que ver con energía eléctrica también en el cerebro se hace de esa forma hoy actualmente? No. Eso se dejó de lado, incluso se deja más para tratar depresiones refractarias, pero para epilepsia justamente nosotros sabemos que hay mucha actividad eléctrica. Darle más actividad no sería indicado en este caso. Interesante, todo lo que está detrás. Ahora Yo me llegué al Congreso. Ahora si hablamos, agarrando tu tema de electricidad, incluso hay técnicas de cirugía que lo que hacen es, por ejemplo, en esa resonancia estamos viendo esa parte blanca que está hacia la ¿Podemos mostrarnos, doctor? derecha. ¿Podemos movernos, verdad? Sí. Interesante. Vamos a movernos un poquito. A ver, mostrarnos acá, doctor. Acá, bueno, esta es una resonancia mirando de frente al paciente como si fuese así, ¿sí? Y acá vemos que hay una pelotita blanca, ¿sí? Esta es la región que se llama hipocampo, ¿sí? ¿En dónde está eso, doctor, en la cabeza? Está bien en el centro del cerebro, ¿sí? Del lado derecho e izquierdo. Ese se llama hipocampo, es una región que si nosotros vemos cuál es la función, es una función de memoria, ¿sí? Pero la parte más común de epilepsia, que es para operar, se llama esclerosis mesial temporal y esta es una imagen de esclerosis mesial temporal, ¿sí? En esas regiones, cuando el paciente tiene una epilepsia refractaria, o sea que no mejora con ninguna medicación, está indicada la cirugía. Entonces lo que se hace es resecar esta región, que es la región que está afectada. El paciente sale sin ninguna secuela generalmente y muchas veces se cura de la crisis. Entonces, cuando sabemos exactamente dónde está, es muy fácil saber dónde resecar y sabemos que hay áreas, nosotros sabemos que hay áreas cerebrales que no tienen una función muy importante, que yo sé que las puedo resecar, el paciente puede continuar con una vida exactamente normal, no normal porque ahora ya no va a tener crisis, va a tener menos crisis. Claro. ¿Sí? Pero muchas veces existe mucho miedo a someterse a la cirugía. Ese se sacó y estas no son las que ya después de haber hecho la operación. No, son las mismas, pero probablemente son otras secuencias. Doctor, sí, adelante, doctor. Hablando un poco en términos prácticos sería, y disculpe la comparación, ¿verdad? Puedo caer en un error, pero sería como extirpar un tumor, sacar esa partecita blanca para que todo cure. Exactamente. Y luego existe algo nuevo que se está haciendo, que ahora estamos empezando a hacer acá en Paraguay, es algo que es una cirugía no resectiva, que se llama neuromodulación. ¿Qué eso es, doctor? Se llama neuromodulación. Justamente vamos a hablar cómo yo le voy a dar más electricidad a algo. Entonces lo que se hace es
Hay dos técnicas principales, una que se llama estimulación de nervio vago. La estimulación nervio vago se hace una cirugía afuera de la cabeza por algunos tipos de epilepsia, lo cual se diseca un nervio vago, que es un nervio que se va hacia la parte de las vísceras, pero sabemos que tiene muchas conexiones con la parte del cerebro. Entonces se hace una cirugía solo a nivel del cuello, se diseca lo que es ese nervio, se pone un electrodo alrededor y eso hace una actividad, le estimula la parte eléctrica que manda señales hacia arriba y eso desconecta las crisis de epilepsia. No es algo que cura, pero es algo que no, cuando yo veo una resonancia, un paciente que tiene de los dos lados, tiene actividad eléctrica, que no puedo quitarle los dos lados, ni puedo quitar nada, se indica, por ejemplo, ese tipo de tratamiento. Hay pacientes ya operados en Paraguay de eso y tienen muy buenos resultados. Estamos hablando de una neurociencia de primer nivel. De primer nivel. Entonces, en Paraguay me parece que es tan interesante subrayar eso, Cristian, también, de que hay profesionales de primer mundo listos para hacer una cirugía tan compleja. Así mismo. Doctor, muchísimas gracias. Congreso entonces en agosto, decía ahora. El 1 y el 2 de agosto, esto va a ser en el centro de convenciones del Paseo La Galería, y le invitamos a la gente que ya se pueda inscribir porque ya están en sus páginas y en sus redes sociales toda la información y pueden ir siguiendo. Así mismo. Si aprendimos esto en minutos, imagínate lo van a hacer. No, yo me quiero ir al Congreso. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias, doctor Joel. Muchas gracias. Hay más temas para ustedes. Dale.